noches, bienvenidos a El Salvador, una entrevista más que esperada todos los jueves para disfrutar la entrevista 8 en punto en Noche de Análisis con el doctor Miguel Fortín Magaña, Dagoberto Gutiérrez y Oscar Godoy. Estaremos conversando y profundizando sobre los temas de actualidad. El día de mañana se va a conocer la resolución de la jueza Cuarto de Paz de la jurisdicción de San Salvador en torno a las detenciones que realizó la Policía Nacional Civil con orden de captura girada por la Fiscalía General de la República el pasado sábado para el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y parte de su gabinete de colaboradores más cercanos, donde se les imputa 3 delitos hasta este momento. Todo, absolutamente todo en torno a este caso lo vamos a saber en segundos. Antes le planteamos la pregunta que hemos articulado para que usted nos acompañe esta noche. Dice así: ¿confía usted en que el sistema judicial hará su desempeño eficiente en el caso del expresidente Saca y exfuncionarios de su gobierno? Un 22% dice que sí, un 78% no cree en el sistema judicial. De 358 votos sin haber iniciado esta su entrevista. Saludamos, señores, como todas las noches, a quien gentilmente hace posible este primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista para darle la bienvenida a nuestros invitados de lujo de todos los jueves, a los señorones, como yo les llamo, Dagoberto Gutiérrez. Señor, un gustazo, ¿cómo está? Que te vaya bien en las cosas de la vida en las que vos andás. Por eso es que me regaña mi señora, me dice, por favor, ya empezás a hablar como Dagoberto Gutiérrez cada vez que venía a la casa. Ya no te metas con ese hombre, caballero, un placer tenerlo. El agua, voy a decir algo del agua para parecerme también a don Dago. Tome agua. Tome agua. ¿Y usted por qué viene enseñando el pecho, doctor? Mire, imagínese. Mire, No, si es una que- noche de familia, No. doctor, o sea. Doctor Godoy, Un saludo. ¿empezó a comer la semita? No, todavía no. Buenas noches. Cuando el cambio de cámara. Ok. Cuando le toca el turno al doctor. Sí. Ahí Dagoberto tenemos buen rato. Sí. Ahí, sí. Un gusto, señor. En lo que habla Dagoberto, me la como toda. Pues sí. Perfecto, señores, imposible. Ya se dieron cuenta cómo cuesta ganarse los centavos con estos señores acá. Saludamos, por supuesto, a todos los salvadoreños que están muy pendientes y que empiezan a participar desde muy temprano con las diferentes redes sociales al saber que los caballeros nos van a acompañar esta noche. Arrancamos con el tradicional collage, señores, de noticia que muchos rotativos han suscrito en su madera. Me desplazo, producción, dice así: suspenden y reprograman audiencia inicial de expresidente Saca y sus colaboradores para el día de mañana. Fiscalía pide prisión a implicados en caso Saca para evitar una probable fuga. Defensa de acusados en caso Saca pide libertad bajo medidas. Expresidente Saca: me declaro inocente, tengo pruebas para demostrarlo. Charlé abrió cuentas 3 días después de toma de posesión del presidente Saca. Piden detención provisional y embargo por 594 millones de dólares. Jueza niega a fiscalía presentar pruebas contra el presidente Saca. Fondos eran para pagar funcionarios del OIE y otras operaciones. Quijano dice que Arena debe pedir perdón por presidencia del señor Saca. Godoy: también hay que pensar en las víctimas de un sistema corrupto. Oscar Godoy así lo dijo. Señores, me incorporo y antes de iniciar, por supuesto, a un tema que me gustaría articular un par de análisis. Don Dago, compártanos la literatura. ¿Cómo no? Los anuncios, parte de los anuncios. Vamos a cobrarle a don Dagoberto para iniciar este tema. Claro. Esta es una novela que es Premio Nobel de Literatura del año 2015. Es una escritora bielorrusa que ha recogido entrevistas con diferentes mujeres que participaron en la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Estas son opiniones muy importantes y la geografía literaria con que escribe Svetlana Alexievich
es de mucha calidad. Es el Premio Nobel de Literatura de 2015. Este es un libro muy bonito que se llama Entorno Vital y Cultura, de don Francisco García, y es una relación del medio ambiente con la cultura nativa. Introducción al estudio de valores del doctor Eduardo Badía Serra. Los valores no se aprenden, se viven, se practican. Es algo que tiene que ver con la vivencia de todas las personas. Es una publicación de la UTEC. Muy bien. Ok, arrancamos con este tema, don Dagoberto. ¿Cómo ¿Qué no? opinión le merece el juicio que se está ventilando en contra del expresidente Elías Antonio Saca y parte de sus colaboradores? Claro. El 23 de octubre, Jacinta Escudos escribió un artículo sobre el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. Este generó una serie de opiniones y criterios. Es que la literatura no se reduce, no se explica, Jacinta, a los cuentos o a las novelas. Pero al final del artículo, Jacinta explica por qué no está de acuerdo. Y es que estos premios se usan frecuentemente para amansar a aquella persona que tiene capacidad de crítica y tiene capacidad de rebelión. En ese momento Dylan no había aceptado esto, pero después lo aceptó. Okay. Pero muy bien dicho, Jacinta. Un abrazo. Ahora, ¿qué está ocurriendo en el país? Es importante precisar que no estamos simplemente frente a una crisis fiscal, sino a una crisis, un derrumbe del proyecto político montado en el país hace 25 años. En ese momento aparecen dos piezas partidarias, Arena y el FMLN. En este momento ambas piezas entran en crisis, pero de diferente dimensión y de diferentes circunstancias. En anteriores reflexiones hemos dicho que hay en el país un vacío de poder, que el gobierno ha desaparecido. Ahora hay unas circunstancias diferentes, porque Arena prácticamente constituye el nuevo gobierno. Las mesas que están funcionando son mesas que constituyen un gobierno. Y es viable pensar que hay una especie de cogobierno. En estas circunstancias no hay un vacío de poder. Y sin embargo, Arena tampoco tiene en estas circunstancias salud política suficiente. Por eso es viable pensar que cualquiera que sea la salida o la solución de esta crisis, no será partidaria, ni será a partir del recurso de las elecciones. ¿Qué busca Arena? Arena busca en este momento llevar al partido FMLN y a sus aparatos a un nivel alto y profundo de agotamiento, de tal manera que entren en la arena electoral vapuleado y derrotado con antelación. Este manejo de la crisis tiene varias características. En primer lugar, lleva a las elecciones y ahí no hay solución. En segundo lugar, busca mantener el control en manos de los partidos políticos. Luego, busca mantener intacto el mismo juego y las mismas reglas del juego, que son las que han llevado al país al hundimiento. Y finalmente, intentan abordar esta crisis en sus alcobas partidarias. No olvidemos que los créditos que se están negociando son deuda, pura deuda, que la va a pagar el pueblo, los hombres y mujeres de este país,
vamos a pagar esa deuda. ¿Cómo vio usted las palabras del fiscal general de la República luego de dar una conferencia de prensa y dijo, se han llevado el dinero de todo, de la educación de todos nuestros hijos? Entre otras cosas, no solo el dinero para la educación, para la salud, para la vivienda, para las tierras, todo eso es lo que ellos están negociando en este momento, en un ámbito de cogobierno. Ahora bien, sobre las últimas capturas, esto tiene varias características. En primer lugar, es Arena quien tiene las condiciones para ser situado en el banquillo de los acusados. Estamos hablando de un gobierno de Arena y de ningún otro. Luego, aquí estamos frente a casos de corrupción y no frente al abordaje del fenómeno de la corrupción. Realmente entre una y otra temática hay abismos de diferencia. Vos podés abordar los casos de corrupción sin tocar el fenómeno de la corrupción que resulta ser política y filosóficamente el fundamento del régimen político. No estamos aquí ni frente a una campaña de justicia, ni estamos tampoco ante una situación en donde las instituciones funcionan. No se trata de nada de eso. Es una lucha interna que busca poner las cosas así como estaban hace 25 años. Ok. Regáleme chance, doctor. Voy con el doctor Miguel Fortín, doctor Dagoberto Gutiérrez. Vamos a regresar, por supuesto, con este tema. Su apreciación, por favor. Bueno, yo creo que el doctor Gutiérrez ha hablado de dos cosas que me parece como muy importantes tocarlas rápido. Uno es el aspecto de la negociación que se está haciendo en estos días, que pareciera ser que la presidente saliente de la Asamblea Legislativa quería irse con el gusto de haber conseguido que le dieran al gobierno un nuevo préstamo, y parece ser que esto se retrasó una semana. La otra cosa es ciertamente los casos de corrupción que han sido emblemáticos y que continúan siendo. Yo creo que de las dos cosas hay que hablar muy rápido. Bueno, se quería ir con el nuevo edificio, con el nutricionista, se quería ir con varias cosas, no solamente con los préstamos. ¿Quién? La presidenta. Se quería ir con un montón de cosas, sí. Claro, por supuesto. Terminando octubre y empezando noviembre, pues se quería ir con muchas cosas. Sí. Pero la realidad es que si uno viera las cosas desde la perspectiva de Arena pretender convertirse en cogobierno, que la verdad es que sí estoy de acuerdo con el doctor Gutiérrez, pareciera ser que hay algunas personas de Arena que están como luchando por convertirse en cogobierno, lo que demostraría una estupidez supina de parte de estas personas, porque al fin y al cabo no son gobierno y están aceptando una serie de responsabilidades que no les competen. Entonces ellos quieren hacer cogobierno. Pero si ese fuera el caso, sería lamentable de parte del Partido Arena, porque quiere decir entonces que al final le vale sorbete los intereses del pueblo salvadoreño. No. Lo que pasa es que la responsabilidad de lo que está pasando, la responsabilidad es compartida. Pero sin duda alguna el que tiene que ejecutar las cosas es el gobierno. Si el gobierno fuera el gobierno de Arena, entonces Arena debería Pero no de lo ser. es, doctor. Por eso, ¿Cómo va a cogobernar con el FMLN? Eso es lo que estoy diciendo, que sería una estúpida supina. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, que no tendría sentido desde la perspectiva de que no tienen el poder para gobernar. Entonces, hacerse, por ejemplo, lo que dijo el diputado Quijano, también merece un apartado. ¿Usted está de acuerdo que Arena tendría que pedir perdón por el gobierno de Tony Saca? Yo creo que cada quien tiene que pedir perdón por las cosas individuales que haga. Es decir, Tony Saca, si es responsable de estas cosas, tendrá que pedir perdón. Tony Saca, si, así como el FMLN no tendría por qué pedir perdón si fuera Funes responsable de alguna cosa, si algún día llega a salir de donde está, ¿verdad? Es decir, pero claro,
Claro, si el partido en cuestión está afectado por cuestiones particulares, ese es otro rollo. Bueno, ¿verdad? pero ¿quién llevó a estos dos candidatos a la presidencia? No, Fueron ellos. bueno, entonces hay un caballo y hay un jinete. ¿Quién Sí, lo llevó? Porque no. nos enseñó que esta era la opción. No, porque es Tendrían que pedir perdón, doctor. Entonces tendríamos que pedir perdón todos los salvadoreños que votamos, porque al final y al cabo nosotros votamos por uno u otro candidato. Porque no había elección. Por eso, pero esa fue la condición. Yo a lo que voy es que no podemos diluir las responsabilidades individuales, porque qué chivo que yo ya no tengo responsabilidad, sino que la culpa de todo lo que yo hago es de mis papás. Y la culpa de mis papás no es de ellos, sino que de mis abuelos, y de los abuelos de los bisabuelos. Y así llegamos hasta Adán y Eva, y se le quedan viendo a alguien y de aquel señor barbón que va por allá, que se llama Dios. Eso no puede ser. Cada quien es responsable de sus propios actos. Ahora, si alguien particularmente es un corrupto, por supuesto que tiene que caerle todo el peso de la ley sobre él o sobre ella. Yo lo que estoy diciendo es que la negociación, otra cosa que dijo el doctor Gutiérrez, la negociación es sobre deuda que vamos a pagar todos los salvadoreños. No puede ser que simplemente se maneje esto que vamos a dar 550 millones de dólares. No, que vamos a dar 600, no, que vamos a dar 1.200. Dentro de 3 meses damos otros 1.200 millones. Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, señores, por amor de Dios, si no tenemos pisto, ya es momento de empezar a bajar la cantidad de gastos que están teniendo los gobiernos. Ya no podemos seguir con este tipo de gastos en donde, y lo digo con el respeto que la investidura me merece, pero en donde no solo el presidente tiene la caravana del presidente, y no solo los hijos, pero hasta los nietos, pues, hasta los nietos que se van al Tunco a vacacionar, tienen carros blindados y caravanas asignadas. ¿Qué es esto? Tenemos que bajar en algún momento la situación del gasto, no podemos seguir endeudando el país. Y del otro lado, ya después hablaremos, porque sí me interesaría muchísimo hablar de los ataques a la corrupción que está habiendo y hablar de la forma y el fondo. Pero eso lo voy a dejar de lado ahorita. Ok, bueno, también el ultimátum que le han puesto los militares al presidente de Venezuela, Maduro, en que le dan 3 días para que renuncie por tener doble nacionalidad colombiana. Doctor Godoy, voy con usted. Bueno, seguimos con una historia que se está desplegando ya durante un largo rato, que es la gran historia de la corrupción. Hoy le ha llegado el turno a un grupo específico, con nombre y membrete específico, pero que todos sabemos que la corrupción en nuestro país es estructura, es cultura, es sistema, es un modo particular de hacer política del cual no están excluidos ningún grupo. En la medida en que nosotros nos damos cuenta, por información directa de Fiscalía y que ocurre en los procesos judiciales, de cuántas son las cantidades de dineros extraídos y cuántas son las personas involucradas, uno confirma que estamos ante un sistema complejo que no es fácil desbaratarlo, sino es con una mano poderosa, ¿verdad?, que esté más allá de las capacidades internas. Cuando nosotros vemos desfilar a las personas señaladas y se describen los montos de dinero que pueden estar asociados a actos de corrupción, uno se pone a pensar, ¿verdad?, a qué extremos de inmoralidad política se llegó en este país. Y no me refiero a la moral de iglesia, ¿verdad?, sino que me refiero a la moral política concreta que se refiere a garantizar el bienestar de las mayorías de los ciudadanos de este país, que se refiere a garantizar por lo menos la comida, el agua y la salud para miles y miles de familias que no tienen nada. La inmoralidad se da porque muchas gentes mueren precisamente por eso, mientras que otros acumulan en un corto tiempo fortunas increíbles, ¿verdad?, que si se hace un rastreo más allá de lo que conocemos, podrían encontrarse incluso conexiones de recursos a nivel internacional, ¿verdad?, donde puede haber inversiones en propiedades, en portafolios de inversiones directamente, donde puede haber reservas financieras en bancos, que ojalá se pueda llegar hasta ese punto. Cuando uno se pone a hacer una cuenta simple de cuánto se le aduce a cada grupo de que van apareciendo involucrados, uno puede decir, en este país hay suficiente dinero para ayudarle a la gente. En este país hay suficiente dinero para hacer decente la política. Sin embargo, el sistema
que ha funcionado también al extremo de borrar las ideologías y demostrarnos que la corrupción no respeta los colores políticos, no respeta las líneas de pensamiento, sino que homologa y vuelve una sola masa a esas élites que viven de lo ajeno, que viven del erario público, sin ninguna sensibilidad humana. Lo que estamos viendo ahora es un desbaratamiento de ese modo de hacer política. Más allá de que sea, como decía Dagoberto Arena, la que está hoy en el banquillo, es el sistema corrupto el que está en el banquillo. Son todos los políticos que de una u otra manera se involucran en estas prácticas. En unas redes extremas, ¿verdad?, que uno no puede dejar de pensar de que para que estas cantidades de dinero se hayan extraído ante las narices de Cortes Supremas de Justicia, ante las narices de fiscales, de cortes de cuenta. ¿Cómo es que le dieron el finiquito? ¿Cómo es que puede haber finiquitos? Claro. La explicación es de que todo es parte de una misma maraña, de una misma madeja. Bueno, pero habría que procesar entonces a los que fungieron como expresidentes de la Corte de Cuentas de la República, sí, con transferencias que ha determinado el fiscal del señor Saca al señor Funes y viceversa. Imagínense. Si eso es cierto, hay que procesarlos a los señores que le dieron el finiquito. Entonces, si nosotros vemos lo que está desmoronándose ahora, este desmontaje sutil y lento, pero con grandes significaciones, es un sistema que está recuperando el valor de Cortes Supremas, el valor de oficinas de prioridad, el valor de un instituto de acceso a la información pública, el valor de un sistema judicial y de una fiscalía, quedando aisladas y por tanto más visibles la Corte de Cuentas de la República, quedando aisladas también el Tribunal Supremo, el Tribunal de Ética Gubernamental, que solo sirve para castigar a quien se roba 3 lapiceros, 2 plumones, una caja de clip y 2 resmas de papel, mientras guarda silencio ante las grandes operaciones de crimen organizado que facilitan la corrupción. Ok, voy a una pausa, voy a regresar con usted y posteriormente nos venimos acá para terminar con el doctor Dagoberto Gutiérrez. Lo interesante también del asunto y que preguntan amigos televidentes es, Sergio, y con esas transferencias de dinero, ¿las instituciones bancarias avisaron a la Fiscalía? Y si avisaron a la Fiscalía, ¿quién eran los señores fiscales generales de la República en aquel entonces? El señor Douglas Meléndez va a terminar procesando a los ex fiscales generales de la República por omisión a la investigación que estaban en aquel entonces. Interesante la pregunta, yo diría bonita. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia, yo me desplazo y con esta nota vamos a irnos posteriormente a presentarles el sondeo que hicimos con la población salvadoreña. Continúan allanamientos en propiedades del expresidente Saca, panorámica por supuesto de la residencia que ha generado diferentes reacciones entre la población salvadoreña. Le preguntamos qué opina usted con relación al juicio que se le está realizando al exmandatario y esto nos dijeron. Escuchemos. Desde antes de votar, yo decía, pucha, qué pena me va a dar cuando yo vote, ¿va? Porque yo voy a elegir a alguien que puede ser que cometa algo así en el futuro. La verdad que es decepcionante porque son los que nos representan y son el ejemplo, papá. Está bien lo que están haciendo porque ahí está poniendo al descubierto la corrupción que hay en el país actualmente, ¿verdad? Igual que Mauricio Funes, ¿verdad? Y todos estos políticos que se han ido viendo. Tenemos el caso de Francisco Flores, ¿verdad? Y a mí me parece bien y que sigan indagando para que se evite la corrupción en el país, porque al final es el mismo dinero que nosotros pagamos en impuestos. Las investigaciones que hagan, pues ahí se va a favorecer a las personas si son o no son culpables, ¿va? Pienso yo que está bien, ¿va? Es una forma de quitar la corrupción. Qué mal que los políticos se presten a estar manipulando los fondos para beneficio propio y no para la población, ¿verdad? Tanta gente pobre que lo necesita y ellos se prestan al enriquecimiento propio de ellos y no a lo que los elegimos nosotros, ¿verdad? Para que nos ayuden, que nos apoyen para salir adelante, ¿verdad? Ok, y no es la única nota, también Fiscalía General de la República presume que el señor Saca llevó maletas con dinero a Dubái.
Hay una nota también, ya se la vamos a presentar más adelante. Doctor Godoy, doctor Miguel Fortín Magaña, Dagoberto Gutiérrez, voy con usted. Y hay quizás una reflexión que yo quiero hacer, y lo quiero hacer con mucho respeto porque obviamente soy abogado y penalista. Y es que a mí me llama muchísimo la atención porque los delitos que se le están imputando hoy por hoy al mandatario, uno de ellos es lavado de dinero. Y el lavado de dinero tiene una prohibición dentro del Código Procesal Penal que no tiene medidas sustitutivas a la detención. Hay un catálogo de delitos como el tráfico ilegal de personas, el comercio, la trata, tráfico de armas, de droga, etcétera, que no tiene medida. A mí lo que me llama muchísimo la atención, y tenemos este Twitter acá a compartir, donde un rotativo, el diario El Mundo, a expresidente Saca y Elmer Charlé les hallan bienes en República Dominicana, Costa Rica y Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Recoge este periódico de expresiones que ha generado la Fiscalía General de la República. Adicionalmente, quiero ser muy honrado en decir que hay una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, porque en aquel artículo 294, inciso segundo del código anterior y este código procesal, no permiten medidas sustitutivas a la detención. ¿Por qué menciono esto? Porque precisamente esto se da en el periodo cuando el presidente Saca era presidente. Y el presidente no tiene iniciativa de ley, sino que por medio de sus ministros. Y el ministro de Justicia y Seguridad era el señor René Mario Figueroa. Quiere decir, y el director de la PNC, Rodrigo Ávila, quiere decir que ellos mismos pusieron este cerrojo, del cual obviamente la Fiscalía está pidiendo que se le aplique a ellos mismos. Por favor, doctor Godoy. Pues precisamente lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Que la corrupción es extrema, es exagerada y demuestra un grado de insensibilidad terrible hacia los problemas de la gente. Hablábamos acá con el doctor Fortín de que con este dinero que se expresa que puede estar involucrado en la corrupción, ¿cuántos equipos de resonancia magnética se pudieran comprar en los hospitales? ¿Cómo se pudieran equipar los laboratorios clínicos de los diferentes hospitales y evitar que a la gente solo le den las recetas para que se hagan los hospitales afuera? ¿Cuántos quirófanos pudieran equiparse? ¿Cuántas salas de emergencia? Con este dinero se pudiera tener el lujo de tener a disposición del pueblo salvadoreño cientos de ambulancias para el manejo de emergencia, hasta un helicóptero ambulancia, decíamos, ¿verdad? Con todo este dinero, medicina suficiente, antibióticos, vacunas, todo el cuadro básico de medicamentos y medicamentos de calidad, ¿verdad? No esos medicamentos industriales que vienen en pasta a veces y que se envasan por ahí. Es una insensibilidad terrible, ¿verdad? Imagínense que hace unos 4 o 5 minutos estábamos analizando el caso y hoy ya nos están diciendo que propiedades en Dominicana, en Dubái, ¿qué más vamos a encontrar? ¿De qué estamos hablando? Pero en medio de todo esto hay algo que a mí me preocupa y yo se los quisiera preguntar a ustedes. ¿Cómo es posible que en los procesos electorales la gente, pese a todas estas cosas, sigue votando por un sistema corrupto? ¿Cómo es posible que la gente simplemente le activan con publicidad y canciones bonitas y candidatos maquillados y la gente vuelve a endosarles el poder? ¿Quién tiene responsabilidad electoral también en esto? Es una pregunta que yo se las dejo en la mesa. Muy bueno. Perfecto. Muy bueno. Doctor, voy con usted sobre lo último planteado. No, la realidad es que es totalmente deprimente esta situación. Yo de verdad, cuando uno ve esa casa al principio, uno termina pensando que es un hotel de playa o un hotel de estos de mal gusto, pues, pero realmente increíble el boato, el lujo, la cantidad de cosas que uno puede ver y como muy bien dice el doctor Godoy, todo lo que se pudo haber hecho. Por eso es que yo comentaba que delante de la corrupción el pueblo es el que pierde y que cuando el pueblo es el que pierde, sin duda alguna, estos tipos insensibles, ladrones, sinvergüenzas, desde aquí o desde Nicaragua o desde cualquier otro lado, realmente creen que se llevaron la mejor tajada y que fueron muy vivos porque no los agarraron. Ahí es donde uno termina diciendo al final, pues hombre, la justicia divina ha de prevalecer. Del otro lado yo quería mencionar
que aquí hay dos cosas, la forma y el fondo. El fondo está a cargo de la Fiscalía. La Fiscalía es la que de alguna manera está haciendo la investigación. Y la forma de las capturas ha recaído en la policía. Y esa forma de las capturas, hay que decirlo para también ser objetivo y ser honesto, aunque nos caigan muy mal algunas personas, es una forma francamente desagradable. Es decir, yo no puedo decir que me es simpática la figura, por ejemplo, del expresidente Saca, porque no me es simpático todo lo que estoy viendo. Pero realmente tampoco entiendo por qué tenían que hacer el desplegado que hicieron para llegar en la madrugada a agarrarlo en la boda del hijo, la hija, no sé qué era, el hijo, arruinándole además la boda al muchacho este. De verdad sí. Que alguien me podrá decir que porque se les podían escapar. No, pero si tampoco era el cartel de los sapos, pues, o sea, si iba a estar al día siguiente como había estado el día anterior. Y la realidad es que vean ustedes cómo todo se convierte en un show mediático que me da miedo que sea solo eso, un show mediático, como cuando sacaron al otro señor Angelucci, que lo sacaron vestido de marero, ahí vestido de blanco, con todo lo demás. Y tienen la misma ropa que tenían desde que salieron de la boda, porque es la misma ropa, y lo van a tener así hasta que se les ocurra a la policía. La forma no está bien. La forma no está bien, esto no puede ser un show mediático. El fondo es importante y es importante sustentarlo para que cuando la forma y el fondo coincidan al final en la situación que llegue a los tribunales, no se les vaya a caer el juicio diciendo que no se le permitió a uno de ellos, como el señor Rodríguez, por ejemplo, tener al defensor que él había designado, sino a otro defensor, porque entonces se le puede caer el juicio. Y si esto llega a suceder, claro, la gente le va a echar la culpa a los jueces, pero no siempre son los jueces los responsables. ¿Cuál defensor? ¿Cuál señor Rodríguez? Rodríguez se llama, uno de los que están detenidos en este momento. ¿Qué dijo? Él quería a una defensora en especial. Se le nombra un defensor público, después la puede sustituir. Pues sí, pero no se le permitió agarrar a su propia defensora. Entonces, esto puede, no digo que vaya a pasar, pero sería muy penoso que se vaya a caer el caso. No ha quedado. Bueno, eso es lo que no sé. Espérame, me necesito un segundo, por favor. ¿Usted quería decir algo? No, solo quería decir, respecto a la captura, no hay que perder de vista a quién le entrega el fiscal la orden de captura. A la policía. A la policía. No se lo entregó a la iglesia, a un cura, a un pastor. No. Sí, no, claro. Se lo entregó a la policía. Y la policía ha dicho, mire, quisimos ser efectivos. La policía es técnica y el criterio de la policía es técnico. Yo no estoy diciendo si fue correcto o no, yo le estoy trasladando lo que él ha dicho. Recordemos que en este país todas las noches hay policías con almádanas rompiendo puertas, sacando delincuentes en la noche. ¿De qué estamos hablando? ¿Verdad? Estamos hablando de casos extremos de corrupción. Y ante esa sensibilidad por la imagen, ¿dónde queda la sensibilidad por los cientos de personas que mueren en los hospitales porque no los atienden a tiempo? ¿Dónde queda la sensibilidad de personas que no tienen atención médica oportuna? Necesito terminar una pausa. Sin embargo, Dino Ernesto Aguilar, muchísimas gracias. Rolando Vega, Norma Serrano, Elenita Martínez, gracias por sus apreciaciones para los caballeros. Roberto Sorto también, Noel Minero, pero hay algo acá que me llamó muchísimo la atención, y el caballero Rafael Casaverde, muchísimas gracias. Acá, Carlos Salcedo, Centeno, muchísimas gracias. Dice mi estimado Sergio, por favor publique esta pregunta, yo se la voy a transmitir. Vamos a una pausa y regreso con usted. Si están investigando al señor Tony Saca, ¿por qué no aparece la que fue en ese entonces la vicepresidenta Ana Vilma de Escobar? ¿Acaso estaba ciega? Él lo dice así, que no se daba cuenta de lo que hacía el presidente en funciones. Permítame, que se me cayó el micrófono. Que estaba ciega, que no se daba cuenta de lo que hacía el presidente en funciones de esa fecha, o la protege el partido Arena. Muchas gracias. Así como viene, se las presento. Pausa, volvemos.
estamos de regreso. Voy con don Dago porque tengo una pregunta muy interesante para usted, pero usted le dio chance a él que se defienda. Rápido. Si me defienda, no fríe. Es que como estamos viendo imputados y todo, defiéndase. No. Solo quiero aclarar que lo que estoy diciendo es que temo Pero que... vamos al centavito. Ay, usted está bien enfermo. Fíjese que lo voy a ver en la clínica mañana de 9 a 9:45 y además le voy a cobrar media consulta nada más. Perfecto. No, yo lo que estoy diciendo, porque parece ser que un caballero no lo entendió, es que hay el temor que por ocupar mal una forma se vaya a caer un caso, que eso es lo que tengo temor que pase. Si obviamente la forma no hace que se caiga el caso, enhorabuena. Si es claro que esto es indignante y el primero en haberlo dicho es este servidor. Perfecto. Don Dagoberto, voy con usted, pero por el amor de Dios, contésteme esta pregunta que un amigo televidente... No, es que yo retomo cosas bien interesantes que estimulan el intelecto. Y dice, don Dagoberto, ¿cómo interpreta usted el silencio de la cúpula del FMLN y del gobierno sobre la captura del expresidente Saca? Uy, solo porque no estamos en Halloween no le hago así. Pero uy. Sobre eso hay varios silencios. Algunos silencios son interesados. Algunos silencios son conveniencias. Desde el punto de vista formal, Tony es expresidente de AREN. Pero es que aquí está en juego todo un proyecto político montado hace 25 años. Pero en el caso específico de Tony Saca, es el gobierno de Arena, precisamente, el que tiene, sin duda, capacidad de responder. Ahora, Arena está haciendo un juego político y electoral consabido. Y hasta ahora Arena no ha jugado su papel como oposición. Y en estas circunstancias del país, no se dilucida suficientemente quién tomará las riendas de este país. Arena aspira a eso. Pero hay que tomar en cuenta que en este momento la crisis de este proyecto y la guerra que sufre el país son los dos problemas fundamentales. En este momento El Salvador es el primer país del Triángulo Norte que está enviando más gente al exilio. En el siguiente orden: El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Mira, México, que está pegado a los Estados Unidos, es el último. El Salvador es primero. Recientemente en el Washington Post apareció un artículo que llama a esta guerra civil no reconocida por el gobierno. El articulista del Washington Post habla del enfrentamiento de maras contra el Estado y del temor de la gente tanto a la policía como al ejército. Esta es la situación. Ahora, la gente que mira el programa ha hecho varias reflexiones. La responsabilidad de los políticos. Se llama políticos a los funcionarios, pero esos funcionarios en realidad no hacen política. La política la hace la gente cuando lucha por su vida. No hay que olvidar eso. También ha aparecido la figura del voto. ¿Y por qué vota la gente? La gente sabe que cuando vota no elige. Es importante saber eso. ¿Y por quién vota la gente? La gente vota por un candidato. Pero la candidatura es una estructura ideológica, una coraza ideológica que oculta a una persona. Quien ocupa el cargo público no es el candidato, es la persona. Y generalmente el votante no conoce la persona porque vota por un candidato. Ahora, en estas votaciones que vienen, ¿va a votar la gente? Buena pregunta, don Dago. ¿Y el silencio de la cúpula del FMLN? Ya nos explicó el silencio de Arena, cómo lo está manejando. Pero ¿por qué guarda silencio? Después nos va a decir, Es bueno, la muchas misma gracias. lógica de Arena.
exactamente la misma lógica. Arena y el FMLN, que hoy cogobiernan desde hace 25 años, pasaron por el mismo trapiche. Se trataba de un bipartidismo. Eso nunca funcionó. Pero ambos, que comparten ideología, comparten política, comparten filosofía, también comparten. ¿Pero es ese el silencio realmente o porque hay una vinculación a Mauricio Funes? También comparten los mismos silencios. Ahora, el gobierno de Mauricio Funes, el gobierno actual, tiene bisagras y vasos comunicantes encendidos. Ok, pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias por su preferencia, Dagoberto Gutiérrez. Vamos a terminar la idea. Y es que usted menciona que tanto el FMLN como el señor Saca son amigos, son aliados, pero que están teniendo el mismo silencio que el partido Arena. Pero la pregunta es, ¿cómo es que la policía actúa en la fiesta si la policía, o sea, no nos engañemos? El director, ministro, el ejecutivo, el FMLN mandan a traer a Elías Antonio Saca en la fiesta de su hijo y de pronto hay vinculación con el señor Mauricio Funes por las transferencias de plata. Y guarda silencio. ¿Cómo se interpreta? Conviene partir de la circunstancia de que tanto Arena como el partido FMLN expresan posiciones de derechas, filosofías de derechas. Arena es una derecha tradicional y el partido FMLN una nueva derecha. Segundo, cuando hablamos del fenómeno de la corrupción, estamos hablando a nivel nacional de estructuras ligadas y comunicadas. Y a nivel internacional, estructuras blindadas y aseguradas. Okay. Este es un caso, por eso, multifacético. Ok, doctor Godoy, ayúdeme entonces usted, porque una amiga televidente me dice, Sergio, ¿y por qué este juicio no lo están transmitiendo y el de Paco Flores sí, por los medios de comunicación? Interesante. Pero también la pregunta que yo le planteaba era, ¿por qué el FMLN, la cúpula de este y el gobierno sobre la captura del expresidente Saca guardan silencio? Es que en casos como este yo siempre recuerdo la comunicación electoral en el tiempo de Francisco Flores, en esa campaña, cuando él decía, somos agua del mismo río, hilos de la misma madeja. Ahí se queda. Ahí se queda. Ok, voy con usted. ¿Por qué el gobierno ha guardado silencio, la cúpula? Pues la realidad es que tengo la impresión que aquí hay muchas colas que patear. Y delante de estas colas que patear, por eso es que le decía yo hace un rato que no es cosa de un partido o de otro partido, porque así se diluyen las responsabilidades. Las responsabilidades son individuales. Ya vamos a ver quiénes son también copartícipes de actos de corrupción. Así me están preguntando precisamente en las redes sociales. Pues es que eso es lo que va a pasar. Es que, venga, y decía el caballero anterior, que la vicepresidente de Saca. Bueno, lo mismo podríamos argumentar sobre el vicepresidente de Funes, pues, o sea que hoy es el presidente actual. No. Es la investigación lo que nos va a terminar diciendo quién es responsable. Y cualquiera que sea o haya hecho un acto de corrupción, deberá responder ante la ley. Ok, ya se animó, dígame, señor. Ya cerramos, ¿no? No, dígame, ya se animó. Cuando cerremos voy a decir algo. Usted me lo quiere decir, no, dígamelo ahorita en público. No, es que solo quería recomendar una lectura para comprender los tiempos. Hay que decirle a la gente que lea un documento que se llama Confesiones sobre la Fe, que es un diálogo de Carlo María Martini, Joseph Ratzinger, que fue el Papa, y Enrique Dussel, que precisamente hablan del fundamento de la ética política que está cuestionada hoy, que estamos analizando los casos de la corrupción. Es un documento muy bueno, muy ilustrador y en una clave sencilla de comprender. Perfecto. Bueno, es 8 en punto. Gracias, señor. Es un verdadero placer que nos haya acompañado Dagoberto Gutiérrez.
Como Suerte, siempre es un gusto. Espero que haya sido a Santa Elena hoy. Fui, le mandaron saludos, que me le vaya bonito a usted también. Porteje bien, ya me no va a contaron. Santa Elena. Don Dagoberto, ya me contaron. Sí, Usted anda en las andadas. No se meta con el doctor Fortín. Mire que yo de lejos estamos estudiando. Llegue a estudiar. Llegue. Hay examen final. Pero No siempre me va a tener. No me va a pedir copia porque no le voy a dar. No le voy a siempre, dar. uy, Dios, no, si yo quiero salir bien, no siempre me va a tener a la par suya para defenderlo. Señora, llegamos al final de la entrevista, Sergio, no me resta más que la taza ahorita. No, pero no me está impresionando. Por favor, de verdad. A la Caja de Crédito de Colón, que cuesta ganarse los centavos con esta gente. Caja de Crédito de Colón, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Yo me desplazo y les presento a ustedes el consolidado de la participación de esta noche, donde le planteamos la pregunta: ¿confía usted en que el sistema judicial hará su desempeño eficiente en el caso de expresidente Saca y exfuncionarios de su gobierno? Un 20% dice que sí, un 80% que no, de 541 votos hasta este momento. Siga participando, porque 8 en punto no duerme. A continuación, Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas, soy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.